Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez al estudio de fin de semana. El día de hoy nos toca el estudio bíblico y vamos a terminar el estudio del libro de los Romanos. Este estudio, que lo hicimos en 3 partes, va a culminar el día de hoy con lo que yo llamaría el resumen de los deberes cristianos. Las ocasiones anteriores habíamos visto y analizado algunos temas importantes que Pablo nos va a empezar a explicar, y todo va siendo una preparación para lo que va a venir en el capítulo 12, 13 y 14. Todo el libro de Romanos es muy importante y muy interesante, pero para mí, si nosotros quisiéramos resumir lo que es el deber ser cristiano o cuál es la forma en que un cristiano se debe de comportar, debes de irte a leer estos 3 capítulos. Antes de empezar, quiero contarles una historia. En el año 2009, cuando fue aquí en México lo de la gripe, yo no estaba aquí en México, yo me encontraba en Corea del Sur, y fue un tiempo diferente para mí porque me encontraba en un país donde casi nadie hablaba el español. Yo el inglés nunca he sido muy diestro, que digamos, medio me defiendo y medio me doy a entender, pero sin embargo era difícil estar sin la posibilidad de platicar con muchas personas y poder expresarte. No tenía carro, no tenía dinero, no conocía la ciudad, y fue un tiempo difícil en ese sentido. No me fui con ningún muy buen amigo, me fui con algunas personas de la escuela. Sin embargo, estas personas no compartían mi fe en Cristo, entonces eso hacía difícil que la convivencia pues pudiera llegar a ser un poco mejor para mí. Fue un tiempo de mucha soledad, y en algún momento en el que estaba desesperado por estar a tantos kilómetros de mi familia, de mi iglesia, de mis amigos, tuve la fortuna de encontrarme con un pastor en un estudio bíblico dentro de la universidad. Y algo que estaba yo pensando esta semana, que este pastor me enseñó, es cómo la filosofía cristiana se parece mucho a la filosofía asiática. A nosotros nos han enseñado, desde que somos pequeños, que nosotros forjamos nuestra identidad por lo que tenemos. Así es la cultura occidental, la cultura capitalista. Tú eres importante por el teléfono que traes, por el carro que tienes. Yo me ha pasado que voy en algún carro pequeño, viejito, y todo el mundo me pita y todo el mundo se me mete, y es difícil transitar. Pero también me ha tocado ir en carros muy lujosos, incluso en algunas ocasiones vehículos grandes, y pues es diferente. Todo el mundo te deja pasar, te dan el paso, la gente te sonríe, y lamentablemente vivimos en una sociedad donde lo que tú tienes es lo que te identifica y lo que te hace ser quien eres. Sin embargo, el día de hoy vamos a aprender cómo en la filosofía cristiana, como también en la asiática, tú vas a valer primero por lo que tú eres, no por lo que tú tienes. Y es interesante que para la Biblia y para este resumen que nos va a dar el día de hoy Pablo en estos 3 capítulos, para Dios va a ser más importante que tú te transformes. El transformar lo que tú eres te va a ayudar a alcanzar lo que tú quieres tener. Si tú en esta vida vas luchando y vas trabajando por tener cosas, déjame decirte que estás equivocado en la forma en cómo debes de llevar tu cristianismo. Cuando tú empiezas una vida espiritual, primero debes de interiorizar, preguntarte y preocuparte por quién es lo que tú eres, por transformarte, por ser una persona diferente, por ser una persona más espiritual. Y una vez que tú te transformas y que cambias, eso te va a llevar a tener. Y no solamente a tener, sino que lo vas a poder disfrutar. Yo sé que puedes estar pensando que hay muchas personas que tienen mucho sin seguir una filosofía espiritual. Sin embargo, aunque tienen, muchas veces no alcanzan a disfrutarlo. Pero siguiendo las enseñanzas que nos da Pablo, no solamente vas a ser y a tener, sino que vas a poder disfrutar. El día de hoy vamos a ver 6 puntos importantes que para mí, y a la luz de la Biblia en Romanos, definiría lo que es ser un verdadero cristiano. Punto número 1 lo vamos a ver en Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Dice, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, por lo tanto, hermanos,
tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, punto número 1, debemos de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Es interesante que Pablo empieza haciendo la anotación, dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, o sea, tomando en cuenta que Dios sabe que nuestros cuerpos son imperfectos, tomando en cuenta que vamos a volver a pecar, tomando en cuenta que vamos a volver a mentir, tomando en cuenta que somos imperfectos y que necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Es importante que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Escúchame bien, no te está diciendo presenta tu iPhone, no te está diciendo presenta tus anillos, presenta tus relojes, presenta tus riquezas, tu casa, no, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Ya hemos hablado del tema de que somos templo del Espíritu Santo, ahora hay que entregarlo como un sacrificio. Dice la Biblia que Dios prefiere la obediencia que los sacrificios, pero el ponernos a nosotros, nuestro propio cuerpo, como un sacrificio es obedecer a Dios, porque a Dios no le interesa mucho tu dinero, no le interesa que tú diezmes una casa, un carro, que ofrendes todo lo que quieras. A Él le interesa más que tú sacrifiques tu vida en amor. No quiere decir esto que ya no trabajes, que ya no veas amigos, que ya no hagas nada, sino que realmente dejes las cosas que te alejan de Dios como sacrificio para empezar a hacer lo que Dios quiere contigo y con tu vida. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Y vamos al punto número 2. Es transformados por medio de la renovación de tu mente. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es uno de los versículos base y pilares de nuestra iglesia de la montaña. Nuestro lema es fe y razón. Tú debes de tener fe en la misericordia de Dios para presentar tu cuerpo como sacrificio vivo. Pero punto número 2, debes entender que tu mente no está desligada de tu ser espiritual, que al contrario, tú debes de transformarte por medio de la renovación de tu mente, de tu entendimiento. Ahora, esto no es mágico, no significa que tú vas a estar un día caminando y de repente vas a ser transformado y cambiado. Esto significa que tú te tienes que preparar. Tienes que hacer lo mejor que puedas, tienes que ser la mejor versión de ti mismo. Si eres un adolescente que estás en la secundaria, en la preparatoria, proponte ser el mejor o proponte ser de los 5 mejores. Si estás estudiando en la universidad, si estás en tu trabajo, debes de proponerte ser el mejor. Tu trabajo no acaba a las 6 de la tarde que sales del trabajo. Cultívate, pregunta, haz reuniones donde puedas aprender un poco mejor, y no solamente en el trabajo, sino también sé el mejor esposo que puedes ser, sé la mejor esposa que puedes ser, sé el mejor hijo que puedas ser. Renuévate, transfórmate. Dice el versículo, no te amoldes, ¿sí?, al mundo actual, donde hay rebeldía, donde los chavos andan tomando, fumando marihuana, metiéndose porquerías, donde, insisto, llamamos a lo malo, a tanta violencia. Eso es lo padre, eso es lo actual. No te amoldes a eso, transfórmate, renueva tu mentalidad. Entonces, punto número 1 y 2 son bien importantes. Nosotros vamos a presentar nuestro cuerpo, dice Pablo, como un sacrificio vivo, para dejar las cosas que no le agradan a Dios. Y vamos a renovar nuestra mente. Ahora, con estos 2 puntos de renovar nuestra mente, vamos a alcanzar los otros puntos restantes. Y vamos al número 3, que dice, haz lo bueno. Por aquí yo anoté una frase que estaba pensando y la escribí porque la quiero decir textualmente. Le puse, muchos cristianos hacemos todo bien, todo lo que se supone que deberíamos hacer. Vamos a la iglesia, nos vestimos decentemente, hablamos acerca de Dios y de lo bonito que es y de lo maravilloso que es. O sea, nos comportamos como buenos cristianos. Le puse, solamente nos falta hacer lo bueno, solamente nos falta hacer el bien. O sea, parecemos cristianos, o sea,
armamos todo lo que aparentemente deberíamos de ser, solamente nos falta hacer el bien. Y quiero que me acompañes aquí mismo en el capítulo 12, vamos al versículo 17 al 21, para saber qué es lo que dice Pablo, qué es lo bueno. Dice aquí: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Un punto súper importante: habemos tantos cristianos que hacemos todo bien, somos buenos, sin embargo vivimos peleados con todo mundo. Y aquí dice, ¿sabes qué? Haz el bien y a la medida de lo posible, y cuando dependa de ti, vive en paz. Por favor, créanme, Dios ya pagó por ti, por tu vida, por tus pecados. Vive en paz. Vive en paz con tu hermano, vive en paz con tu esposa, vive en paz con tu esposo. Renueva tu mente para hacer las estrategias necesarias para vivir en paz. Dice, con todos, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Sobre todo una cultura donde la violencia está tan popularizada, es tan famoso y hay tantas películas y tantas series de tanta violencia. Aquí la Biblia nos dice, tú no te amoldes a eso. Tú haz el bien, sin importar a quién, sin importar si es tu enemigo. Tú procura el bien de las personas. Otra versión de la Biblia dice que ascuas de fuego amontona sobre la cabeza de tu enemigo cuando lo bendices, porque de Jehová y de Dios es la venganza. Acompáñame también al capítulo 13, versículo 12. Dice, por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Es importante que tú te vistas con la armadura de la luz, de tu ser espiritual. Vivamos decentemente como a la luz del día y no en orgías, borracheras, inmoralidad sexual, libertinaje, disensiones, o sea, pleitos, o estar discutiendo tonterías, ni envidias. Más bien, hagamos lo bueno, que es, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, ya nos vestimos como cristianos, ya hablamos en idioma cristiano, ya nos comportamos como cristianos, vamos a una iglesia, ya no nos falta que seamos verdaderamente transformados y renovados, vivamos en paz con todos los demás, que es un punto que ahorita voy a tocar. Punto número 4, y este es bien importante y de mucha vanguardia en nuestros tiempos: respeta a tu autoridad. Hay tantos y tantos cristianos que se sienten Indiana Jones o se sienten el policía espiritual rebelde, y la Biblia nunca te dice que desobedezcas a tu autoridad. Al contrario, Jesús mismo vino y fue obediente y se hizo siervo, se hizo cordero para morir por nosotros por obediencia. Incluso estaba viendo un video que me mandó un muy querido amigo esta semana, que decía que incluso Cristo le pidió a Dios en oración: Señor, que pase de mí esta copa, que pase de mí, Señor. Pero Dios dijo, no, porque quiero algo mejor para mis hijos, quiero algo mejor para mi pueblo. Entonces, en obediencia, el mismo Señor Jesucristo fue crucificado. Entonces, ¿quién eres tú y quién soy yo para no obedecer a la autoridad? Veamos lo que dice Pablo acerca de obedecer a la autoridad, a nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestros pastores, a las personas que están viendo por nosotros. Dice, capítulo 13, versículo de 1 al 3, dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Aquí pareciera que muchos cristianos le pusimos corrector y decimos, no, es que como Dios dijo, yo puedo hacer lo que quiera. No, la Biblia nos llama a primeramente ser buenos ciudadanos. Habemos tantas personas cristianas que, insisto, hacemos todo lo cristiano bien, pero socialmente tenemos vencido nuestro permiso de manejo, no tenemos nuestros papeles en regla, no pagamos impuestos, hacemos
todo mal, pero somos muy espirituales y aquí Pablo nos está diciendo, todos deben someterse a sus autoridades públicas, porque Dios las ha puesto. ¿No estás de acuerdo con el gobierno? Perfecto. Hay canales para poder estar en desacuerdo. Puede haber alguna otra votación, vota por otra persona, otro partido, pero sométete a la autoridad, porque por Dios fue puesta. Mejor ora por tus autoridades, porque le des sabiduría. Si tú eres hijo, honra a tu padre y a tu madre. Esa autoridad puesta por ti. Esposa, obedece a tu marido. Marido, obedece y ama a tu esposa. Lamentablemente vemos tantas y tantas familias desintegradas porque el esposo quiere que lo obedezcan, pero no quiere someterse en amor a la esposa, no quiere amar a la esposa. Y esto es un círculo vicioso. Transformémonos, renovemos el entendimiento para hacer un círculo virtuoso. Esposos, tu autoridad es Cristo. Sométete a amar a tu esposa. Esposa, tu autoridad también es Cristo y es tu esposo. Sométete en obediencia, que es un tema que ya hemos platicado en otras ocasiones. Si quisieran alguno de los que ven el video algún pastorado, alguna consejería espiritual, pueden escribirnos y con gusto les podemos ayudar. Ahorita no voy a tomar mucho tiempo porque queremos hacer los videos cortitos. Penúltimo punto, el número 5. No tengas deudas. Y los que ya debemos la casa, la hipoteca y el carro, van a decir, chin, híjole, este no va a estar tan padre el punto, ¿no? Pero no significa que no tengas deudas acerca de algún crédito. Vamos a ver lo que dice Pablo en el capítulo 13, versículo 8, 9 y 10. Dice, no tengas deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los de los mandamientos y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. No voy a detenerme en este punto porque es un punto que ya también hemos platicado mucho, pero esta parte de no tener deudas significa que si tú debes de pagar algo a cierto tiempo, págalo, paga tus mensualidades, adelanta pagos, haz abonos a capital, no solamente económicos, sino también espirituales. Hay un concepto que platicamos hace tiempo acerca del shalom, y es donde quiero centrar este punto. Cuando tú lastimas a tu hermano, tú has adquirido una deuda delante de Dios para con él. Tú eres deudor de tu hermano porque lo lastimaste. La Biblia dice que Jehová es Jehová Shalom, Jehová nuestra paz. Y cuando tú avergüenzas, cuando robas, cuando lastimas, cuando envidias, cuando avergüenzas a tu hermano, Dios pone una deuda en ti. Le debes a tu hermano y tu shalom, tu paz, tu integridad espiritual está siendo fragmentada. Entonces es importante que pidas perdón a Dios, pero que aparte hagas un sacrificio con tu hermano, alguna ofrenda de paz, que le hagas un regalito, que le hagas un detalle, una llamada, para que tu shalom sea otra vez devuelto. Si tú faltaste a tu hermano, si tu hermano prestó su nombre para que te den un crédito y dejaste de pagar, aunque lo hayas pagado, tienes que hablar con tu hermano, pedirle una disculpa. Si te recomendó y tú fallaste por la situación que sea, quedaste mal, tu shalom está fragmentado. Es importante que hables, que confieses, no solo con Dios, sino con tu hermano al que le fallaste, para que tu deuda sea pagada y tu shalom sea restablecido. No tengas deudas con nadie, no solo económicas, sino morales. No le debas nada a nadie. Es una carga que seguro no quieres llevar y que seguro cuando te liberes de esa carga vas a descansar. Último punto, sé humilde y vive para Cristo. Este punto es tan difícil porque es poco tangible. Quiero que leamos primero el capítulo 12, versículo 3, luego el 15 y luego el 16. Dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios haya dado.
Vámonos ahora al 15. Dice: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Híjole, hay tanta división, sobre todo en las iglesias y sobre todo entre los hermanos cristianos, porque hay muchas cosas que nosotros decimos, es que esto es lo que agrada a Dios, esto es lo que debe de ser, y tratamos de convencer y tratamos de doblar el pensamiento de nuestro hermano, diciendo, no, es que tú tienes que hacer esto, y si no estás pecando, y si no te vas a ir al infierno, y Dios lleno de amor y de misericordia, diciendo, hijo, yo los amo a todos, vengan a mí los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Es importante en este punto que tú seas humilde para reconocer que lo que Dios te ha revelado, vive bajo ese precepto, vive bajo lo que tú crees que agrada a Dios, pues vive para Cristo. Pero no quieras ofender ni hacer sentir mal a nadie porque tú eres más espiritual, porque tú eres más conocedor, porque tú tienes una mejor revelación de Dios, porque eres el favorito de Dios. Mira que el favorito de Dios lo crucificaron, Entonces, más vale que, como dice la Biblia, no tengas un concepto más alto de ti. Sé humilde y, como dice, no creas que eres el único que sabe. También vamos al capítulo 14, del versículo 15 al 19, y con esto termino. Dice: ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida, o por causa de lo que vistes, o por causa del domingo, o por ninguna causa que es importante, pero no fundamental, al hermano por quien Cristo murió. Déjame decirte que el hermano es más importante que su vestimenta, que la persona es más importante que lo que está pensando. Déjame decirte que tú lo que ahora sabes, hace un año no lo sabías, y hace 5 años no lo sabías. Entonces no seas orgulloso. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Qué paradoja, ¿no? Y me encanta Pablo. En una palabra, no des lugar a que se hable mal del bien que tú practicas. Qué chistoso que los cristianos tenemos mala fama. Tenemos mala fama porque creemos y actuamos como si fuéramos los únicos santos, los que supiéramos, y no debemos dar lugar a que se hable mal de lo buenos que somos. Dice también, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, persigamos la alegría, la paz, el amor en el Espíritu Santo. Eso es lo que es verdaderamente ser una persona cristiana y un ser espiritual. Recordemos que Pablo está dando un resumen de toda la fe cristiana, porque él espera llegar a Roma a través de esta carta y de ahí continuar su ministerio a España. Entonces él hace un resumen de la vida cristiana y este es el resumen poderoso. Vivamos en paz, en alegría y en amor en el Espíritu Santo. Ahorita hay tanta división y tanto pleito de que se abren o no se abren las iglesias, comer o no comer, salir o no salir. Todos, como dice Pablo, y los invito a que lean estos capítulos: si vives, vive para Cristo, y si mueres, mueres para Cristo. Entonces cada quien tomemos la responsabilidad delante de Dios de lo que tenemos que hacer. Nosotros en la Iglesia La Montaña no vamos a abrir reuniones físicas mientras esté el semáforo rojo, pero también si la Iglesia X está abriendo, que abra para Cristo. A Él los pastores, los líderes tendrán una revelación diferente y Dios los va a bendecir también. Y a nosotros que estamos decidiendo cerrar, Dios nos va a bendecir. Dios es un Dios de amor, no de juicio. Entonces, vivamos para Cristo y dejemos vivir, hermanos. Muchas gracias. Es todo por el día de hoy. Les amamos y los esperamos en el próximo video. Saludos cordiales y también el miércoles por Zoom. Nos vemos. Les amamos.